Pastor Darío, llegamos esta semana a la llave de la causalidad. ¿En qué consiste esta llave? En la introducción general que hicimos a esta serie, yo traté de definir de la mejor manera posible la causalidad. Algunas personas se inquietan porque los hinduistas han empleado esta palabra con relación al karma, pero las palabras no son propiedad de nadie. Ningún sistema religioso puede decir la causalidad me pertenece únicamente a mí. Claro, no creemos en el karma. Eso crea una causalidad milimétrica según la cual si hoy yo me comí siendo gato un ratón, en la próxima reencarnación ese ratón será gato para comerme a mí que seré ratón y cosas así. No, esa es la idea. En la voluntad de Dios todo tiene un efecto que viene de una causa. Es irremediable. Y por lo tanto, la causalidad consiste en que lo que yo le hago a otra persona, irremediablemente me lo harán a mí. Si hablo mal de alguien hoy aquí, alguien hablará de mí en otro lugar otro día. Si de alguna forma tomo el dinero de alguien hoy aquí, algún día alguien tomará mi dinero. Está establecido por Dios. Lo que pasa es que los sistemas religiosos, que nosotros consideramos falsos, porque lo son, constituyen como caricaturas de la religión verdadera. Algo contienen de la verdad, pero lo han deformado. Ahora, la causalidad está dada en el Sermón del Monte. Como lo he dicho tantas veces, este maravilloso documento es la Constitución Nacional del Reino de Dios. En el Sermón del Monte Jesús no enseña sistemas religiosos, sino cómo vivimos en sociedad. Es un gran adiestramiento para la vida comunitaria. Y la conclusión directa del Señor, que está en Mateo 7:12, es esta. Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Algunos lo han llamado la regla de oro. Existe una reciprocidad en todo lo que el hombre dice, hace, no importa en qué orden de actividad lo esté diciendo o lo esté haciendo. Irremediablemente nuestros actos son como el boomerang de los neozelandeses y los australianos, el alma arrojadiza que después regresa al punto de partida. ¿Pero bíblicamente se encuentra algún ejemplo sobre este tema? Por cantidades, yo diría que incluso alarmantes. Pensemos, por ejemplo, un caso que es bien popular entre los estudiosos de las Sagradas Escrituras, el del patriarca Jacob, que es después Israel. Pastor, ¿cómo así que Jacob? Explíquenos un poco. Pues porque Jacob, su propio nombre lo define, engañador o usurpador. Recordemos que él nace como gemelo con Esaú y que se las ingenia para tratar de salir del vientre de su madre antes que su hermano. Lo quiere suplantar incluso en el momento mismo del nacimiento. Pero claro, Esaú es el primogénito. Andando el tiempo, Esaú es un hombre despreocupado de las cosas de Dios, no le interesan mucho los patrimonios de su padre, ni la herencia espiritual, etc. En cambio, Jacob sí se interesa vivamente por estas cosas. Entonces él le propone el famoso pacto lentejista, el primero que existió en la historia. Le cambio la primogenitura por ese potaje que usted necesita para calmar su hambre. Termina haciendo el negocio. Después Jacob también se disfraza frente a su padre envejecido y ya ciego, el patriarca Isaac, y le roba la bendición de la primogenitura a su hermano. Cuando Esaú empieza a perseguirlo para matarlo, Jacob tiene que huir de Canaán y se va a Padán Aram, allá en Mesopotamia. Ya sabemos lo que pasó. El engañador fue engañado. La causalidad se cumplió en forma milimétrica. Su suegro y tío Labán primero le da a la hija mayor y después tiene que trabajarle otros 7 años para recibir a la menor. Todo el que engaña será engañado. Pero además tenemos que la causalidad ha existido siempre, incluso antes del diluvio y antes de la ley, en las Sagradas Escrituras. A ver, pastor, aclaremos un poco este término. ¿Cómo es la causalidad antes del diluvio y cómo es antes de la ley? Pues antes del diluvio es evidente que existía una civilización en marcha sobre la tierra, conocida como la civilización cainita, al parecer guiada por ángeles caídos, que hoy la nueva era identifica como extraterrestres. Bueno, esa novedad no afecta la verdad bíblica. Y allí aparece un hombre que es bígamo,
Lamec, un tataranieto quizás de Caín. Este hombre tenía dos mujeres, Ada y Sila. Había cometido un crimen y observe la manera como él capta la causalidad de acuerdo con la religión idolátrica que practicaba, religión de sangre, religión de venganza, religión de retaliación. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila, este es el primer poema que se conoce en la historia: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Observemos qué causalidad tan tremenda que inclusive hoy en nuestra propia humanidad postdiluviana algunos practican a pesar de las enseñanzas de Jesús de Nazaret y de la religión cristiana. Que nos tenemos que vengar de una manera tan radical, tan repetitiva, tantas veces que a nadie le quepa la menor duda de que nosotros somos los dueños de aplicar nuestra propia causalidad. Pero bueno, pastor, ¿no es realmente la ley la que establece esta causalidad? Pues por supuesto, porque el famoso talión de los judíos, que aún sigue vigente, claramente nos habla de la causalidad. Miremos Deuteronomio 19, 21. Este es el libro que dejó como herencia Moisés a los israelitas para recordarles que debían cumplir la ley de Dios. No le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Entonces, por supuesto, algunas personas piensan que la ley de Moisés puede tener aplicación hoy solo porque está en las Escrituras. Esas literalizaciones, gracias a Dios, ya están fuera de foco, principalmente merced al esfuerzo de los grandes teólogos modernistas del siglo XX. Pero por supuesto hay que entender, la ley de Moisés es una aplicación de la ley de Dios para una sociedad en esa época determinada de la historia. Es por lo tanto una aplicación coyuntural que no tiene ningún valor hoy. Observemos lo siguiente. Aún los rabinos más ortodoxos toman esta escritura de Deuteronomio que acabo de leer, la famosa ley del talión, en un sentido muy avanzado. Hoy en día, dicen ellos, si A le hace perder un ojo a B, la idea no es que A pierda el mismo ojo en su propia persona, sino que A le dé una suma en dinero contante y sonante lo suficiente a B para que pueda ser, digamos así, paliado de la pérdida de su ojo. Ese es el talión en términos de hoy. Por cierto que los judíos sefarditas tienen refranes que inspiraron en muchos casos el propio refranero español y que son tomados de las Sagradas Escrituras. Y las señoras suelen decir, nueras fueron, suegras serán, lo que hicieron les harán. Allí tenemos la causalidad. Pastor Darío, para nadie es un secreto que Jesús cumplió la ley, pero también se dice que la abrogó. ¿Cuál sería entonces la causalidad después de Jesucristo? No, pero él no dijo que había abrogado la ley, sino que la había cumplido. Lo que ocurre es que, por supuesto, ya bajo la gracia, la ley pierde vigencia en cuanto a la aplicación estricta de todas y cada una de las normas, de los acápites, de los incisos, de los capítulos, de los parágrafos, de tanto legalismo que Moisés había establecido por necesidad y que después los rabinos fueron haciendo más frondoso de acuerdo con la interpretación particular de cada época. En el Evangelio encontramos algunas cosas que nos ayudan mucho para entender la causalidad como realmente existe hoy. Pues por supuesto no olvidemos lo que dijo el Mahatma Gandhi, que si aplicáramos el ojo por ojo, muy pronto la humanidad quedaría ciega. ¿Y cómo ve Jesucristo entonces la causalidad? Bueno, le voy a marcar los contrastes exactos bajo el Evangelio en la causalidad como nosotros la debemos aplicar. En primer lugar, perdón en vez de desquite. Pedro se acercó a Jesús, dice Mateo, y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Oiga, que a Pedro le parece una cantidad enorme perdonar 7 veces. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces le contestó Jesús. Observa bien lo que está diciendo aquí el Señor. Lamec, en la sociedad antediluviana, en la civilización cainita guiada por los ángeles caídos, con idolatría, promiscuidad sexual y todas esas prevaricaciones que trajeron el castigo del diluvio,
dijo, me vengaré 77 veces. Ahora yo te digo, perdona 77 veces. Otro contraste que el Señor muestra es desprendimiento y no resistencia. En el propio Sermón del Monte, que por supuesto es el marco teórico de las llaves del poder de Dios, encontramos Mateo 5, 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Observa el contraste con la ley. Pero yo les digo, no resistan al que hace mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces observemos, nosotros estamos acostumbrados a decir no siempre. Siempre que alguien necesita algo, siempre que alguien nos causa algún mal, nosotros resistimos. Y Jesús dice, no resista, despréndase. Hay una diferencia entre lo que Pablo dice en el griego psíquico, es decir, hombre animal, que anda por sus propios instintos, y neumático, es decir, hombre espiritual, el que se deja guiar por el Espíritu Santo. Cuando a una mula le das un latigazo, contesta con una cos, con una patada. Pero yo no soy una mula, no soy solo un hombre animal, es decir, psíquico, sino que tengo el elemento espiritual, el soplo divino en mí mismo, y debo reaccionar como reaccionaría Jesús, colocando la otra mejilla. Otro contraste que marca el Señor en la causalidad bajo el Evangelio es generosidad y no avaricia. Observemos bien que en Lucas 6:38, Jesucristo da la clave maestra de cómo opera la generosidad del creyente. Den y se les dará. Allí está esa reciprocidad que es la ley de causa y efecto. Den y se les dará. Algunos piensan que pueden recibir sin dar. Eso es una gran mentira. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Está muy clara, pues, la causalidad en materias económicas y en materias de generosidad en general, porque se puede ser generoso no solo con los bienes materiales. Uno es generoso también con la amistad, uno es generoso también con la hospitalidad, uno es generoso con el amor, uno es generoso de 1000 maneras. No avaricia, que es idolatría, sino generosidad. Por eso existe una llave que trabaja conjuntamente con la causalidad. Y esa llave es la generosidad que veremos en nuestro programa para obtener la prosperidad económica. Y para que abreviemos este asunto, bajo el Evangelio, Jesús nos enseña con mucha claridad amor en vez de odio. Oiga bien lo que estoy diciendo, amor en vez de odio. Esa es la verdadera causalidad, la reciprocidad que el hombre debe hacer para que todas las cosas marchen bien. Encontramos entonces en el Sermón del Monte, que es nuestro marco teórico, lo que radicalmente dice nuestro Señor sobre este tema. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Observe bien el contraste AC y DC. Antes de Cristo de una manera, después de Cristo de otra manera, que es la definitiva. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Oiga, qué cosa tan tremenda. Y añade, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Bueno, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Observen, en muchos grupos cristianos de hoy, desgraciadamente, se han formado guetos y como roscas. Yo estoy solamente con mi gente, yo no tengo nada que ver con los de afuera. Pero Jesús enseñó una cosa diferente, ¿eh? Tienen que saludar a todo el mundo y tienen que amar incluso a sus enemigos. Sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. De tal manera que el Señor ha sido muy claro con nosotros en cuanto a la causalidad en el Evangelio, la causalidad después de Cristo, la causalidad bajo la gracia de Dios.
Pero es que el apóstol San Pablo, que es el instrumentador de la doctrina cristiana, les dice a los Gálatas algo que vale la pena tomar en cuenta. Yo no sé por qué razón en algunos grupos de extracción protestante, principalmente evangélicos de más o menos moderna extracción, encontramos gente con un espíritu de juicio y de crítica tremendo. Se convierten en jueces implacables de sus hermanos cuando tropiezan y caen. Pero ese no es el cristianismo. Pues directamente San Pablo, cuando habla de este problema de restaurar al que ha caído, nos muestra otro contraste: restauración y no murmuración. Hermanos, dice a los Gálatas, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Como dicen los viejos, ojo que en el mundo estamos. ¿Y qué más dice Pablo? Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Entonces aquí tenemos algo que debemos restaurar al otro cuando cae, metiéndonos en sus zapatos. ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí si hubiera cometido el error que él cometió? Si algún día yo me llego a equivocar, ¿cuál sería el tratamiento que esperaría de mis hermanos? ¿Que hagan leña del árbol caído? No, sino que me levanten en el perdón y en la restauración de Cristo, porque definitivamente la causalidad en el Evangelio es restauración del que se ha caído, levantar al que está en el suelo, no caerle al caído, como desgraciadamente se hace en muchos grupos que malamente se reputan por cristianos. Y eso no elimina la disciplina cuando hay inmoralidad en la iglesia, sino que pone las cosas en el orden debido, porque nosotros no aplicamos el talión, nosotros aplicamos la ley superior del amor de Cristo, que es el que puede organizar el perdón de todos los pecados. Pastor Darío, finalmente, ¿cómo practica Dios la causalidad? Milimétricamente y en todas las cosas. Solo que cuando nos arrepentimos, eliminamos las consecuencias del pecado. Observemos bien, cuando enseña a orar, el Señor Jesucristo pone la llave maestra. Dice al Padre, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hay gente que cree que basta con pedir perdón a Dios. No, es que tiene que perdonar. San Agustín fue el que dijo una de las cosas más maravillosas, que Dios se tapa las orejas cuando ora un rencoroso. Es imposible llegar a la presencia de Dios si no hemos despojado el corazón de resentimientos, de amargura, de cualquier carga que tengamos contra el prójimo. Si queremos que Dios nos perdone, debemos perdonar. Porque observe la explicación que da Jesucristo. Porque si perdonan a otros sus ofensas, si perdonan, es condicional, es causalidad, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y algo que todo el mundo pasa por alto olímpicamente, pero si no perdonan, vuelve el sí condicional, si no lo hacen, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Qué podemos hacer? La causalidad es algo que nadie puede eludir. Lo que hago a otro me lo harán a mí. ¿Cómo quiero que me traten los demás? De esa manera debo yo tratar a los demás. Ese es el cristianismo verdadero, el que el Dios hecho hombre vino a enseñarnos. Si lo practicáramos, la sociedad mejoraría sin lugar a dudas, porque las leyes de Dios están constituidas para que la vida humana tenga calidad.